que nosotros empezamos el estudio de la antropología, y la antropología es la doctrina del hombre, o sea, ¿qué dice la Biblia respecto al hombre? Y entonces en eso vimos por qué Dios creó al hombre, qué significa ser hecho a la imagen de Dios, cuáles son los propósitos de Dios para nosotros. Vimos qué diferentes partes tiene el hombre. El hombre tiene 3 partes, 2 partes. ¿Tiene cuerpo, alma y espíritu, o tiene solo cuerpo y algo que es alma y espíritu? Y hablamos de cómo es que el ser humano es creado. Es que Dios impone la alma en el momento de concepción, o es algo que recibe de parte de sus padres. Y después empezamos a ver la doctrina del pecado, definiendo qué es el pecado, y después avanzamos tratando de entender cómo es que el pecado aparece, ¿sí? Y llegamos aquí a este punto. Entonces vamos a orar antes de empezar. Querido Padre, gracias que tú nos das el privilegio de estudiar lo que has hecho. Gracias que el conocimiento tuyo es la vida eterna. Y gracias que no es simplemente un conocimiento intelectual, sino que es una conexión y un conocimiento vital, o sea, orgánico, donde tú nos das vida, y en la relación que tenemos contigo podemos observarte y podemos recibir de ti la vida misma. Entonces te agradecemos por este estudio, que sí es usando nuestras mentes, nuestra racionalidad, pero pedimos, y también la autoridad de la Biblia, te pedimos que en esta búsqueda podemos entender que tú eres Dios, y cómo haces todo de una forma tan increíble. Muchas veces nosotros quedamos sin todas las respuestas, no podemos entender absolutamente todo, pero sí podemos entender la claridad que da la Biblia, y te agradecemos por lo que podemos estudiar, y te pedimos que no sea simplemente algo meramente mental, una curiosidad intelectual, sino que sea algo que nos lleva a la adoración tuya. Entonces te agradecemos por esto, y te agradecemos que nos das el privilegio de poder entender toda tu obra mejor. Y oramos esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, la doctrina del pecado heredado. La pregunta es, por parte de Grudem, es ¿cómo nos afecta el pecado de Adán? Otra forma de decir la misma pregunta es ¿cómo es que llegamos a ser pecadores o considerados como pecadores? Y hay 2 posibilidades, que vamos a usar un término más claro y después un término que es menos claro, pero muy importante. Y los términos claros son, primero, la opción de culpa heredada, es decir, que se nos considera culpables del pecado debido al pecado de Adán. Y por el otro lado, lo que se llama corrupción o pecado heredada. Es decir, tenemos una naturaleza pecaminosa debido al pecado de Adán, que a través de lo que heredó Set y consecutivamente todas las generaciones, Noé, y después hasta llegar a nuestros padres nos dieron una naturaleza que era pecaminosa, y como tal, la naturaleza misma pecaminosa es un campo que solamente produce pecado. Es la única tipo de semilla que crece en ese tipo de campo. Entonces tenemos estas 2 opciones, y voy a entrar en un argumento más extendido respecto a esto.
Pero quiero que pueden asociarlo con algunos otros términos. Hay algo que se llama teología federal o representativa. A veces se llama cabeza federal. Y esta teología federal básicamente se puede visualizar como un triángulo, ¿sí? Un triángulo, ¿sí? Y ahí puse un triángulo. En el archivo original aparece al lado, no sé por qué se mudó, pero bueno, vamos a tener que aguantar que se mudó porque no quiero corregirlo en este momento. Ahí está el triángulo. Entonces, tenemos un triángulo. Y en la cabeza, en la punta del triángulo, está el representante, la cabeza. Y lo que le pasa a ese representante o cabeza es lo que le pasa al grupo. Por eso es federal. Eso es teología federal. Entonces, ustedes, la forma más fácil de entender esto es pensar en Jesús. Lo que le pasó a Jesús nos pasa a nosotros por medio de ese gran milagro de la imputación. Entonces, nuestro pecado está llevado por nuestro representante Jesús, pero todas las obras perfectas de nuestro representante Jesús son considerados como nuestros por medio de la imputación. Es decir, Jesús es nuestro representante, es nuestra cabeza y Dios nos ve a través de ese representante. Esto tiene mucho que ver con pactos. Y el lugar, que se llama locus classicus, el lugar clásico para analizar esto es en Romanos capítulo 5, versículos 12, dice aquí 19, pero continúa hasta el 21. Entonces, hablamos de la culpa heredada, que es el término claro, y después la corrupción heredada, que también es claro, y hay otros dos términos para esto que se llaman la imputación inmediata, ¿sí? Como sin medios, eso es la culpa heredada, y también está la imputación mediada, y eso es a través del medio, es decir, que Adán mismo transmitió su corrupción. Entonces, respecto a la imputación inmediata, voy a usar estos términos. Yo sé que son un poco raros, pero quiero que los conozcan. Entonces, eso significa que la culpa de Adán fue acreditada a nuestra cuenta de manera legal o declarativa. ¿Sí? De la misma forma que Dios nos justifica, nos declara legalmente sin culpa, en Adán somos declarados legalmente culpables. Entonces se nos considera culpables por el pecado de Adán, no por pecado actual. Es decir, Adán es la cabeza federal o representante de su grupo en el contexto de un pacto. Y la imputación inmediata significa que Adán transmitió su corrupción a sus descendientes de forma física. Ellos entonces son culpables porque heredaron en su nacimiento la corrupción de sus padres. Entonces, aquí en la imputación inmediata no se nos declara culpables por lo que hizo Adán, sino porque heredamos su corrupción. Entonces, lo que vamos a ver en Romanos 5 es que es cierto que heredamos la corrupción de Adán, es decir, la imputación inmediata, pero también es cierto que se nos imputa su culpa, es decir, la imputación inmediata o la culpa heredada. Entonces, para ver esto, vamos a mirar Romanos 5,
versículos 12 a 19. Dice el versículo 12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces hay que desenredar esto. El versículo 12 dice que la muerte vino a todos los hombres y entonces todos murieron. ¿Por qué? Dice porque todos pecaron. ¿Cómo? Dice de esta manera. ¿De qué manera? Por medio de un solo hombre. Pues ahí está el punto. Porque Adán pecó, en Adán todos los hombres pecaron y murieron. Eso es imputación inmediata, culpa heredada del pecado. Y Pablo sigue insistiendo en esto en los versículos que siguen. En el versículo 14 dice: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, vemos aquí, la muerte reinó sobre los que no pecaron quebrantando un mandamiento. Pero sabemos que la muerte solo viene a los que pecan. Así que aunque no quebrantaron un mandamiento, fueron considerados pecadores, los entre Adán y Moisés. Entonces, nuevamente, nota que esto apoya la imputación, o el concepto aquí que están hablando es imputación de culpa. Y habla que Adán era figura del que había de venir. Por eso, Adán es un tipo que apunta a Jesús. Y si Jesús está en un contexto de pacto como cabeza federal o representativa de los que están dentro de su pacto, entonces también los que están en Adán, en ese mismo contexto, tienen a Adán como cabeza federal o representante. Entonces esto nuevamente es imputación inmediata. Versículos 15 a 17. Pero no sucede con la dávida como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dávida surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, Adán pecó. Como consecuencia y resultado de su pecado, generó muerte, juicio, condenación y el reinado de la muerte. Pero así como Adán pecó, Jesús obedeció y trae vida, gracia, justificación y el reinado de la vida y justicia. Versículo 18, que es simplemente extraordinario. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Entonces, si ustedes alguna vez preguntaron por qué en las iglesias usan justificación para salvación y preguntaron qué es justificación,
justificación es lo opuesto a condenación, de acuerdo con este versículo. Este versículo es muy importante para esto. Entonces, condenación es decir, tú eres culpable, es declarativo, es legal, es un juez juzgando. Tú eres condenado. Justificación es decir, tú legalmente, declarativamente eres sin pecado, sin problemas, sin culpa. ¿Sí? ¿Se entiende? Uno es lo opuesto al otro. Por eso, en teología sistemática, usamos justificación con esa definición. Y lo van a ver más en el curso que sigue a este curso, que es soteriología, cómo somos salvados. En soteriología se analiza el orden de salvación, o sea, cuáles son los pasos que son seguidos para salvarnos. Ese orden de salvación se llama el orden salutis, el orden de salvación. Entonces la pregunta es, ¿dónde en ese orden ocurre la justificación para nosotros? Pero eso es en otra cosa. Simplemente quería hacerles notar que cuando escuchan justificación usados muchas veces en iglesias, lo van a usar con un entendimiento más amplio, que es salvación. Pero hay una definición mucho más estrecha, que es una declaración legal, ¿sí? Y este es el versículo de base para eso. Entonces, una transgresión generó condenación para quienes, para todos. Entonces, eso es Adán como representante, él pecó, él fue culpable y esa transgresión generó la culpa para todos. Y dice, o sea, otra vez, esto es imputación inmediata. Y el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, está clarísimo, ¿no? Es por la desobediencia de uno, los muchos llegaron a ser pecadores. Así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Entonces, la evidencia bíblica claramente respalda la imputación inmediata, o sea, la culpa heredada. Esto aparece en otros versículos, por ejemplo, 1 Corintios 15, versículos 21 a 22, dice que la muerte vino por medio de un hombre y que en Adán todos mueren. Entonces, esta es la prueba que apoya la culpa heredada o la imputación inmediata. Y enseguida vamos a ver la culpa heredada. Pero hay puntos para considerar si esto les cuesta. Uno es, si no crees en la culpa imputada de Adán, ¿cómo puedes creer que es justo que la obediencia de Jesucristo sea imputado a todos los creyentes? ¿Sí? O sea, si no crees que es justo que la culpa de Adán se imputa, entonces ¿cómo puedes creer que es justo que la obediencia de Jesucristo se imputa? Porque es el mismo proceso. Y si lo único que crees es en la corrupción heredada, o sea, la imputación inmediata, entonces hay un pequeño problema cuando llegas a los hijos de creyentes, porque si tienes dos creyentes que tienen dos naturalezas, uno nuevo, una vieja que es naturaleza pecaminosa y una nueva que es la naturaleza nueva, ¿por qué sus hijos no nacen con una naturaleza nueva? Y entonces no es simplemente nuestra culpa es heredada, Dios lo imputa, pero también tenemos la
corrupción heredada. Entonces, aquí hay algunos argumentos adicionales para que los evalúen respecto a la culpa heredada. En el fin, todos terminamos pecando personalmente y voluntariamente. Y esto será el base primario de nuestro juicio, como dice Romanos 2:6. Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y en Colosenses 3:25 dice que el que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Otra cosa para pensar es que si estuviéramos nosotros en lugar de Adán, es probable que nosotros también hubiéramos pecado. Esto es un poco especulativo, pero uno piensa de Adán y Eva, dos personas completamente perfectas, creadas por Dios y que no les había tocado el pecado en ningún sentido. Y nosotros que somos generaciones que vienen luego, si nosotros hubiéramos estado en su lugar, es improbable que que hubiéramos resistido esa tentación. Entonces, esos son algunos pensamientos respecto a eso. Recuerdan Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, consideramos la corrupción heredada, o sea, lo que se llama la imputación mediata. Tenemos una naturaleza pecaminosa debido al pecado de Adán. O sea, esto es lo que se hereda. Salmo 51:5 dice David: He aquí, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58. Los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Y en ese tiempo también, todos nosotros vivíamos, como ellos en Efesios, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Como yo lo entiendo, es que cuando uno es concebido, uno solo tiene naturaleza pecaminosa. Una naturaleza pecaminosa solo puede producir pecado. Es decir, desde nuestra concepción hay un proceso de pecado que empezamos a vivir. Esto no significa que llegamos a ser tan malos como podríamos ser. Y se entiende que el término que hablamos el otro día de depravación total no significa que somos todos los peores que podemos ser. Simplemente significa que cada parte de nuestro cuerpo y de nuestro ser está tocado por el pecado. Podríamos ser peores de lo que somos, ¿sí? Lo que quiere decir es que hay una falta total de bien espiritual ante Dios y esto nos afecta integralmente. Nuestro intelecto, emociones, decisiones, corazones, metas, motivos e incluso nuestro cuerpo físico. Romanos 7:18, Pablo dice: Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita.
Y en Tito 1:15 dice, para los corruptos y incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Y el famoso Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Entonces nosotros mismos tenemos una incapacidad total para ser bien espiritual ante Dios. Otros versículos aquí para apoyar esto, Romanos 8:8. Los que están en la carne, o sea, en la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Juan 15:5, Jesús dice, separados de mí, nada pueden hacer. Y Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dentro de la naturaleza pecaminosa no hay fe, es parte de nuestra naturaleza nueva dado por Dios. Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, es decir, no pudimos hacer nada. Isaías 64:6, todos nuestros actos de justicia, o sea, lo mejor que podíamos hacer, son como trapos de inmundicia. Y Juan 6:44, Jesús otra vez con esa claridad, dice, nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me envió. Es decir, nuestras naturalezas nunca van a elegir a Dios. Dios nunca van a buscarlo. Es Dios el que tiene que hacer todo para acercarnos y darnos esa nueva naturaleza para que podamos elegirlo. Entonces, esto fue un argumento extendido, pero es muy importante entender que hay una culpa que heredamos y hay una corrupción que heredamos, la imputación inmediata y la imputación mediata, y que esto es lo que entendemos y lo que apoya a los conceptos de la teología federal, donde nosotros tenemos una cabeza, un representante, lo que pasa a ese representante luego pasa a todos los miembros de su grupo, que es un alivio para nosotros cuando uno lo piensa, porque es milagroso. Imagínense, o sea, nosotros que fuimos pecadores, que no teníamos esperanza, que no pudimos hacer nada, que Dios dijo, bueno, voy a enviar a mi hijo y ¿sabes qué? Todo lo que hace mi hijo, su obediencia perfecta al nivel de Dios mismo, eso es como yo los voy a ver de ahora en adelante. Y eso nos provee una seguridad para nosotros absoluta, porque no depende de nuestra obediencia, depende de la obediencia de Jesús, nuestra salvación. Cuando uno habla estos temas, viene la próxima pregunta, que es, bueno, entonces, si desde la concepción tenemos una naturaleza pecaminosa y eso es heredada, entonces, ¿los bebés pueden ser salvos o no? Porque parece injusto que un bebé no sea salvo. Y muchos hablan de que, muchos grupos de cristianos hablan entonces que hay una edad de responsabilidad. Entonces dice que Dios dice que, bueno, todos están bien hasta que pueden entender lo suficiente y después son o salvos o culpables si mueren, dependiendo si tuvieron fe en Jesús. Pero lo que recién vimos apoya el concepto de que los niños tuvieron no solo su propia naturaleza pecaminosa desde la concepción, sino que tienen una culpabilidad por estar dentro de ese grupo
de Adán. Y leímos Salmo 51:5, dice que en pecado me concibió mi madre. Salmo 58:3, desde el vientre materno se desfían los mentirosos. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Todos los bebés entonces van al infierno si mueren? Entonces tenemos que parar ahí, tenemos que preguntarnos, ¿pueden ser salvos los bebés que mueren? Y lo que creemos es que, número uno, solo Cristo salva. Es la obra redentora de Cristo y la regeneración del Espíritu Santo en ellos. Y que también sabemos que Dios es omnipotente y es soberano. Y de la misma forma que nos lleva a nosotros a tener una naturaleza regenerada, Él también puede hacer eso para una persona desde el momento de la concepción. Y hay evidencia de esto. Habla Lucas 1:15 de Juan y dice que será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de... Y vemos que cuando vino la mamá de Jesús, María, embarazada, a visitar a Elizabeth, y Elizabeth se largó y dijo, el momento que la mamá de mi Señor apareció, el bebé dentro de mí saltó de alegría. Entonces todo esto apunta a que Juan estaba ya salvado desde el vientre de su mamá. Y Salmo 22:10 dice, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú, indicando que había algo especial que había pasado al salmista aún antes de nacer. Y ahí volvemos también a Deuteronomio 29:29, que es las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que le obedezcamos. Entonces, esto es un área que la Biblia no explica claramente. Creo que hay un argumento fuerte que no vamos a hacer en este momento, aunque aquí hay versículos, que el patrón normal de Dios en toda la Escritura es salvar a los hijos de aquellos que creen en Él. Entonces, normalmente, generalmente, los padres de hijos, los padres cristianos de hijos pueden esperar que sus hijos van a ser salvos. Entonces, no sé cuál es la experiencia de ustedes. Yo tengo 2 hijos que les he comentado. Uno, el menor, cumple 24 hoy, que es el 24 de abril. El otro, el 26 de mayo, va a cumplir 26. Pero ellos tienen un hermano mayor, creo, que murió casi, muy, muy pequeñito en la vientre de su mamá. Pregunta es, ¿fue salvo o no fue salvo? Yo espero que Dios le cuida y que lo lleva y que puedo conocerlo, como David dijo de su bebé, si no nacido, yo iré, él no vendrá a mí, pero yo iré a él, ¿sí? Entonces tenemos esperanza para esos hijos de creyentes. Bien, puedo tomar, si tienen preguntas, enseguida los anotan. Estamos casi por terminar con esta sección. Cuando hablamos del pecado, aunque nosotros como reformados pensamos que
somos completamente seguros en la salvación de Dios y que si Dios nos ha salvado, estamos bien por la eternidad. El pecado no es algo ligero para que decimos, por ejemplo, hay gente que, esto ha pasado, sí, hay un estudiante de una de mis clases y ese estudiante me preguntó en una clase, dijo, yo conocí a un señor, vino a mi iglesia, yo le dije, mira, usted puede ser salvo. Y él dijo, bueno, ¿cómo? Bueno, oras esta oración. Entonces, oró esta oración era algo como, Señor Dios, yo sé que yo he pecado, me siento mal por mi pecado, quiero que me perdones por medio de Cristo Jesús, quiero que me das una nueva vida y que me llevas para vivir contigo para siempre. Pero hay estas palabras que son utilizadas normalmente por grupos cristianos que te acepto en mi corazón, ¿sí? Eso fue el tipo de oración que yo oré siendo 6 años de edad en California. Yo dije a mi mamá, cuando orábamos antes de ir a dormir, mamá, creo que necesito aceptar a Jesús dentro de mi corazón. Entonces oramos alguna oración. Y en el caso de este estudiante, dijo que oró esta oración con este señor y el señor siguió viviendo como vivía antes. Seguía haciendo exactamente lo mismo, siendo mujeriego y todo eso. Y entonces este estudiante fue a este señor y le dijo, ¿por qué no estás viniendo a la iglesia? ¿Por qué estás siguiendo tu vida anterior? Y el Señor le dijo, bueno, oré la oración, estoy salvo. Entonces, ¿ves el problema? Si uno no es salvo por orar una oración necesariamente, esto tiene que ver con cómo funciona todo eso. Uno, si tiene una nueva vida, necesariamente va a empezar a obedecer. Pero no significa que si realmente tenemos una vida nueva, que deberíamos persistir en el pecado, porque el pecado nos afecta. Entonces, todos hemos pecado. Antes de nacer de nuevo, nuestra responsabilidad sigue para obedecer aun cuando no podemos obedecer. ¿Se entiende ese punto? Que tenemos la capacidad de obedecer o no a Dios, no importa, todavía somos culpables de pecar si pecamos. Hay señores que en la historia de la iglesia han negado muchas cosas respecto al pecado y respecto a cómo es que nosotros recibimos el pecado. Hay un señor que se llama Pelagio, que negó la culpa heredada y dijo que nosotros podemos elegir a Dios, entonces ser salvos. Y eso generó un gran debate con una persona que está considerado por la Iglesia Católica como un santo, pero es Agustín. Y Agustín explicó cómo era que nosotros teníamos una relación con el pecado a través de todos los siglos de la historia. Y él dijo que en la creación, Adán y Eva tenían la capacidad de no pecar y también tenían la capacidad de pecar. Entonces, en latín, ellos tenían la capacidad non posse pecare y posse pecare. Pero después de la caída, Agustín dijo que solo tenían la capacidad de pecar, que es non posse non pecare. No puedo no pecar, solo puedo pecar. Pero cuando Jesús viene de vuelta,
y nosotros tenemos una naturaleza nueva, la naturaleza nueva hace lo que agrada a Dios, entonces podemos no pecar de vuelta. Pero por nuestra naturaleza pecaminosa podemos todavía pecar. Pero si uno se compara, ¿cómo estamos nosotros comparados a Adán y Eva? Estamos mejor que Adán y Eva porque ahora tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y tenemos el poder que viene por medio de nuestra conexión con Jesús para obedecer. Y luego en un momento en el futuro Agustín dijo que seremos glorificados en Cristo y en ese momento tendremos un cuerpo como Jesús y una naturaleza perfecta como Jesús y solo viviremos en un estado santo donde no podemos pecar. O sea, solo tendremos una naturaleza que no posee pecare. Entonces, eso fue una explicación rápida de la respuesta de Agustino a personas como Pelagio que pensaban que uno podía hacer algún bien ante Dios y elegir a Dios. Y Agustín respondía que antes que Dios actúa en uno no puede no pecar, es decir, solo puedes rechazar a Dios. Uno pregunta si hay grados de pecado, si algunos pecados son peores que otros. En términos de culpa legal, cualquier pecado nos hace culpables. Entonces, somos pecaminosos y el pecado, un solo pecado nos hace culpable frente a Dios. Pero en nuestras vidas, algunos pecados sí son peores que otros, porque tienen consecuencias más dañinas en nuestra vida, en la vida entonces de otros, de nuestra familia, en relación con Dios, nuestro Padre. Algunos pecados le disgustan aún más que otros y generan más estorbo en nuestra comunión con Él. Aquí hay algunos versículos que apoyan esto. En Juan 19:11 Jesús dice a Pilato: el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. O sea, Mateo 5:19. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, o sea, hay pecados más grandes y pecados más pequeños, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Mateo 23:23. Está hablando Jesús con los fariseos, diciendo que ellos son tan diligentes en diezmar hasta la 10ª parte de un poco de especies, pero descuidan los asuntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. En Números 15:29-30 dice que para el que es nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos, tendrán una sola ley para el que haga algo inadvertidamente, o sea, no intencionalmente. Y después hace un contraste. Dice, pero si alguien comete pecado con altivez, o sea, muy intencionalmente, sea natural o extranjero, a Jehová injuria. Tal persona será excluida, cortada de entre su pueblo. Entonces hay pecados que son más serios que otros, pero todo pecado es malo. A veces nosotros tenemos pensamientos respecto al pecado y decimos, ese pecado es muy malo. Pero la Biblia misma dice que hay pecados que a veces nosotros consideramos como menores, pero son bastante serios, como la murmuración.
y tenemos que considerarlos como importantes también. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Si somos cristianos, es decir, si hemos regenerado realmente, nuestra posición legal ante Dios no cambia. Son las obras perfectas de Jesús que en el final Dios nos ve a través de esa lupa. Pero nuestra comunión con Dios sí se interrumpe y nuestra vida cristiana es afectada. La Confesión de Fe de Westminster dice el desgrado, tiene una sección sobre el desgrado paternal de Dios y explica, aunque nunca caen del estado de justificación, sin embargo pueden, por sus pecados, caer bajo el desagrado paternal de Dios y no tener restaurada sobre ellos la luz de su rostro, mientras no confiesen humildemente sus pecados, rueguen perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Entonces, por eso Jesús nos enseña a orar a Dios y dice que nosotros humildemente deberíamos pedir que Dios nos perdona y que nosotros podemos perdonar como necesitamos ser perdonados. También nuestra productividad en el ministerio se ve afectado. Hay muchos líderes cristianos que ustedes conocen las tristes historias y fueron muy dotados, pero no pueden continuar en el ministerio como resultado de sus pecados. También sufrimos la pérdida de recompensa celestial, que ese debe ser muy tomado en cuenta para nosotros. Yo personalmente, yo digo, si llego al cielo, estoy muy contento y qué bueno, pero Dios dice, bueno, tengo mucho para ustedes aquí en la tierra y cuando hacen cosas para mí, para agradarme, yo les voy a dar una recompensa y es serio porque luego en la eternidad van a tener recompensas de acuerdo con su actuación aquí en la tierra. Y pastores tienen que tener mucho cuidado porque personas que hablan en frente de otros, se dice que nosotros vamos a ser juzgados. No es por que nosotros hablamos con otras personas que somos mejores. Yo creo que hay mucha gente dentro de congregaciones, por ejemplo, mamás que son fieles, que trabajan, que hacen todo su trabajo en el hogar bien, que oran para su familia, que enseñan a sus hijos de Dios. Muchas de ellas van a tener recompensas, puede ser eternas, aún mayores, de líderes de la iglesia. Y igualmente, una persona, hombre, que es fiel, que trabaja, que busca agradar a Dios en todo, que presenta su trabajo a Dios y que hace todo lo que hace en la casa para honrar y glorificar a Dios, va a tener recompensas muy importantes. Entonces, ese punto es súper importante para que todos nosotros siempre estamos buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos. Hay también un peligro del pecado en cuanto a las iglesias. Este peligro es el peligro de los evangélicos, o sea, de los cristianos que no son convertidos. Entonces uno supone que toda la gente en una iglesia, que es miembro de una iglesia, es salvo. No es necesariamente cierto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que evaluamos lo que hacemos en la vida y que vivimos, como dice Filipenses, en temor y temblor, teniendo nuestras vidas vividas en mucha reverencia hacia Dios, porque un patrón constante de desobediencia a Cristo con una falta del fruto del Espíritu Santo es una señal de advertencia. O sea,
Si uno continuamente ve en sí mismo desobediencia y no obediencia, si uno en sí mismo no ve el fruto del Espíritu Santo, deberíamos preocuparnos bastante y deberíamos arrepentirnos humildemente. ¿Se entiende? ¿Sí? Si somos salvos, somos salvos. Pero sabemos que somos salvos por vivir de una forma distinta. No porque oramos una oración o porque decimos que tenemos fe. Jesús fue muy claro en Mateo 7. O sea, esas palabras son para que todos prestamos atención. Un montón de gente va a decirle, Señor, Señor, no hicimos tal cosa, no viajamos largas distancias, no invertimos nuestro tiempo ayudando a los demás. Y Jesús dice que les va a decir, yo no les conocí, váyanse. Nosotros tenemos que buscar, asegurar que realmente lo conocemos y que realmente producimos frutos de que lo conocemos. Sí, yo uso este ejemplo continuamente. Voy a decirlo generalmente. Algo que vive. O sea, una clase de vida produce un vivir como es su clase de vida. Entonces, ¿por qué un gato maulla? Porque es gato, ¿sí? Un gato maulla, acción, porque es gato. ¿Por qué un perro ladra? Porque es perro. Producen señales de vida de acuerdo a lo que son. Y un cristiano necesariamente produce acciones de Jesús. Para tomarlo muy en serio, ¿sí? Entonces tenemos que buscar saber cómo es esto. No queremos ser legalistas, pero hay algunas cosas que me llaman mucho la atención a mí. Y Jesús en Juan 13 dice cosas como, si ustedes son mis discípulos, van a amar. Y es más, él dice, como yo les he amado, deben amarse los unos a los otros. Okay. Eso les debe preocupar profundamente, porque si somos cristianos, vamos a amarnos como Jesús nos amó. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar amar mejor. No quiero que todos salen muy preocupados de la reunión, pero hay que preocuparse por estos temas, porque uno tiene que mirar y decir quién soy, cómo me muestro, y rogarle a Dios siempre por nosotros y por nuestras familias y por la gente alrededor de nosotros, para que no tengamos una falsa confianza. ¿Me entienden? Sí. Orar una oración de Dios es muy bueno. Yo estoy completamente a favor de orar a Dios, pero voy a orar a Dios no diciendo que yo le acepto en mi corazón, sino que voy a orar a Dios para que Él me crea en mí una nueva vida que vive en mí, que me ayuda a producir su clase de vida, que yo lo puedo tener como Salvador y como Señor, y que Él mismo me lleva a vivir por la eternidad con Él en el cielo. ¿Sí? Voy a orar y voy a orar con otros también, pero mi oración es diferente y nunca les aseguro que por orar su oración, que son salvos. Bueno, ya entramos quizás en el otro curso que sigue esto, que tiene que ver con ese orden de salvación, pero es importante. Antes de tomar, bueno, voy a terminar esta sección ya para liquidarlo y vamos a tomar el descanso. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Y hay diferentes puntos de vista respecto a esto. Algunos dicen que es ser incrédulo hasta morir.
Otros dicen que creyentes genuinos, que luego dicen que no son creyentes, eso es apostasía. Algunos dicen que es rechazo malicioso y voluntario y calumnia contra la obra del Espíritu Santo, que da testimonio a Cristo, atribuyendo esto a Satanás. Y Grudem dice básicamente, si tienes miedo de haber cometido este pecado, probablemente has sido muy reverente y no has cometido este pecado. ¿Sí? Y finalmente, ¿por qué se castiga el pecado? La razón secundaria es para que se limita el pecado. Es decir, castigamos pecado para que no haya más pecado. Mi mamá descubrió cuando tenía 6 años también en California, cuando oré esa oración, descubrió que yo había llevado un poco de goma de mascar del supermercado a la casa sin avisarle a mi mamá. Y ella lo descubrió, me llevó de vuelta al supermercado, me hizo devolver ese goma de mascar y decir que lo siento mucho. ¿Piensan que yo después tomé más goma de mascar? No, ¿sí? Ves que limita, el castigo del pecado limita el pecado. Pero el castigo del pecado principalmente existe porque la justicia de Dios lo exige para que Él sea glorificado en este universo. Jeremías 9:24, hablando de que el hombre fuerte no se gloria en su fuerza, ni el hombre sabio en su sabiduría, ni el hombre rico en su riqueza, más que el que se gloriese de esto, de que me entiende y que me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, pero también derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. O sea, Dios juzga pecado y castiga pecado para que se glorifica. Romanos 3, 25 y 26. Dios exhibió a Jesús públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe a fin de demostrar su justicia. Dios puso nuestro pecado sobre Jesús y lo castigó por nuestros pecados para mostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y similarmente para nosotros, Dios puso nuestros pecados sobre Jesús mismo y lo hizo para mostrar que Él es un Dios que castiga el pecado, pero para gloriarse a sí mismo. Entonces vamos a parar allí, tomar nuestro descanso de 10 minutos. Significa que Dios de alguna forma se asocia con el pecado. Y cuando uno piensa en cómo nosotros en nuestras culturas modernas usamos la palabra permiso, hay un término que es rango semántico, que es qué significa una palabra. Entonces, cuando nosotros decimos permiso, si ustedes vienen a mí y me piden permiso para algo, o si mis hijos vienen y me piden permiso, me están pidiendo autorización y aprobación. Y eso era exactamente lo que me preocupaba. Entonces, la respuesta corta, aunque voy a agregar alguna otra información en este momento, la respuesta es que sí, podríamos usar la palabra, porque las confesiones sí lo usan, pero tiene ese problema de entendimiento. Entonces yo preferiría usar otras palabras o explicar lo que permiso significa sin usar la palabra permiso. Tanto en la confesión de fe bautista como en la confesión de fe de Westminster, que usan básicamente las mismas palabras,
y en las mismas secciones. Por ejemplo, en la Confesión de Fe de Westminster, parte 6 y como capítulo 6, párrafo 1, dice ahí: nuestros primeros padres, siendo seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Dios, según su sabio y santo consejo, quiso permitirles este pecado, proponiéndose ordenarlo para su gloria. Y después en el capítulo anterior, capítulo 5, parte 4, dice: el poder todopoderoso, la inescrutable sabiduría y la infinita bondad de Dios se manifiestan de tal manera en su providencia que se extiende hasta la primera caída y a todos los otros pecados de ángeles y de los seres humanos, y eso no por un mero permiso, sino también limitándolos de manera sapientísima y poderosísima, ordenándolos y gobernándolos de varias maneras en una dispensación multiforme para sus propios fines santos, pero de tal modo que lo pecaminoso solo procede de la criatura y no de Dios, quien es santísimo y justísimo, y no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. Entonces uno puede entrar y analizarlo y pensar qué significa mero permiso. Eso en inglés es un permiso desnudo, dice, pero se hace diferentes argumentos, se hablan de un permiso activo. Para hablar con la gente normal no usaría permiso porque comunica algo que me parece que no es entendible por la cultura. Puse un enlace aquí por si querían estudiar más. Entonces, eso sería mi respuesta. No creo que es adecuado la palabra por el uso que normalmente le damos, pero se puede explicar de otras formas. Okay. Bien. Entonces, hay este archivo que voy construyendo. A ver, ¿dónde está Diego? Diego, ¿hay alguna otra pregunta en este momento? ¿Hay una? Aló. Sí, hay un hermano que hace una pregunta acá en Zoom. Dice: ¿cómo debemos vivir como creyentes conscientes de nuestra continua lucha contra el pecado, pero también de la victoria que tenemos en Cristo? Es el hermano Elías Ocampo. Ok, bien. Me parece muy importante la pregunta porque a veces uno va a iglesias y dice: ¿cómo escuchas este tipo de diálogo? Entonces uno dice: ¿cómo estás, hermano? Y el otro dice: viviendo la victoria. Sí, entonces todo positivismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llamaba el señor de vuelta? Elías. Entonces lo que Elías está diciendo es: mira, tengo una batalla, es la batalla del cual habla Pablo. Por un lado, tengo una lucha constante, y por el otro lado, ya en Jesús estoy perfectamente bien, y Él ha sido victorioso, y puedo disfrutar de esa victoria. Entonces, yo, de la forma que pienso que es saludable, es, por un lado, tener mucha preocupación por el pecado, ¿sí? Pero entendiendo que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y una naturaleza nueva si somos regenerados. Entonces, deberíamos preocuparnos por el pecado porque no agrada a Dios y sí queremos agradar a Dios. Y en esta batalla constante que vamos a tener, nosotros deberíamos hacer lo que Pablo dice:
es hacer morir la naturaleza pecaminosa, que yo entiendo que es no alimentarlo, hacerlo morir de hambre, ¿sí? Entonces no tratamos de vivir en ningún momento en la naturaleza pecaminosa y no tratamos de alimentarlo. Y por el otro lado, si queremos morir a la naturaleza pecaminosa, deberíamos buscar vivir en la naturaleza nueva. ¿Cómo vivimos en la naturaleza nueva? Como yo entiendo, es una relación que llamo orgánica con Jesús a través del Espíritu Santo. Es decir, es usando el viñedo y las ramas de Juan 15:5. El viñedo es Cristo. Cristo tiene vida en sí mismo. Él es el único que tiene vida en sí mismo. La rama no tiene vida en sí mismo. Entonces la rama debe buscar, o sea, la rama no es pasiva, aunque Cristo es el que tiene vida. De Cristo fluye toda la vida en la rama. Y si la rama permanece en Cristo, producirá frutos. O sea, ¿se entiende? Vamos a vivir en la naturaleza nueva. Pero es por medio de, por un lado, Jesús dándonos el poder a través del Espíritu Santo, y por el otro lado, obedeciendo el mandato dentro de Juan 15:5, que dice, si yo permanezco en ustedes y ustedes permanecen en mí. Eso es vivir esa relación. Entonces, la rama, nosotros, queremos más conexión, queremos más de Jesús, queremos que Él en todas formas llegar a toda la potencial que nosotros tenemos en Cristo para vivir su vida realmente aquí en la tierra. ¿Se entiende? Entonces, hay que por un lado morir y por el otro lado vivir y entender que esto pasa en instantes. Entonces, yo de instante a instante puedo mover de uno al otro, ¿sí? Yo si estoy manejando, entonces me descoloco porque una persona no hace lo que pienso que debería estar haciendo y quizás yo empiezo a instantáneamente moverme a actuar de la naturaleza pecaminosa, por el cual debería arrepentirme y moverme otra vez a vivir en conexión con Cristo Jesús. Muy importante entender, esto dijo alguno de mis profesores, dijo, el tesis y el antítesis corre por el corazón. Entonces, el problema no es el otro, el problema soy yo, porque Jesús y anti-Jesús está dentro de mí. Jesús, por un lado, en mi vida regenerada, pero anti-Jesús en mi naturaleza pecaminosa. Entonces, principalmente yo debería estar preocupándome por mí, haciendo lo que Dios me manda a mí. Después me preocupo por los otros. ¿Se entiende? Es una batalla constante porque pasa de instante a instante. Y espero que eso ayuda a Elías, pero es como lo entiendo. ¿Sí? Muchas gracias. En otro día volvemos a otra pregunta. Si tienen preguntas, me avisan. Son muy buenas preguntas. Hoy ahora que hemos hablado de la antropología, estamos por mover a la cristología. En la teología sistemática esto es donde normalmente se habla de los pactos que tiene Dios con el hombre. Entonces, nosotros estamos haciendo preguntas de cómo se relaciona Dios con el hombre, qué principios determinan cómo Dios se relaciona con nosotros y qué es el viejo pacto
en contraste con el nuevo pacto en Cristo. No sé por qué no está avanzando esto. Bueno, lo pueden ver más o menos allí. Yo voy a... No está reaccionando esto. A ver. Quería ponerlo en... Ups, peor aún. Bueno, quería la vista de lectura. Ahí está. Bien. Listo. Entonces, esto es la definición de Grudem. Dice que un pacto es un acuerdo legal, inmutable. Inmutable significa que nunca cambia, impuesto divinamente entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de su relación. Cuando uno ve al Medio Oriente, había el uso de pactos entre reyes y súbditos. Entonces esto era algo que ocurría a nivel nacional, y también cuando un rey conquistaba a otro pueblo, entonces hacía un pacto con los habitantes. Y entonces el pacto era entre dos partidos, el rey y sus súbditos, o sea, entre un superior y un inferior. Entonces un pacto tiene partidos, hay un superior y un inferior. En el caso de Dios con nosotros, el superior es Dios y el inferior es el grupo de hombres con quien se hizo ese pacto que Dios estableció. Para cada pacto hay estipulaciones, es decir, Dios viene al hombre, superior viene al inferior y dice, mira, esto va a ser como va a ser nuestra relación, estas son las cosas que yo quiero que ustedes hagan. Entonces hagan tal, 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 tal. Si obedecen, perfecto. Si obedecen, van a tener estas bendiciones. Si desobedecen, van a haber maldiciones. Ese es los pactos que usaban los reyes con los súbditos y también que aparece en la Biblia. Entonces, en el caso de un pacto que Dios da al hombre, Dios lo define, el hombre lo acepta. Inmutable significa que no se cambia, puede ser sustituido o reemplazado, pero no se cambia. Y que el elemento esencial en el corazón de todos los pactos que hace Dios con el hombre es Dios queriendo tener, como Berkhoff dijo, esa comunión. Entonces Él está buscando que Él puede ser Dios de ellos y que ellos pueden ser su pueblo. Hay diferentes versículos que apuntan a eso. Uno de los más importantes en la Biblia es Jeremías 31-33, donde Jeremías como profeta está diciendo, todo esto que era pacto no funcionó con Israel, entonces yo voy a hacer un nuevo pacto. Dice, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior y le escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Segunda Corintios 6:16 hace mención de esto cuando dice, ¿qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos?
porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces Dios, a través de los pactos, está buscando hacer un bien a los hombres. Y hay dos tipos de pactos generales. Uno es lo que se llama un pacto de obras o un pacto de obediencia. Y el otro es un pacto de gracia. Y el pacto de obediencia general es basado en el hacer. Y Jesús, cuando está hablando de la parábola del samaritano, y está hablando antes de eso con ese maestro de la ley, el maestro de la ley pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Que es una pregunta fabulosa. Y Jesús le dice, bueno, ¿qué te parece? Y él dice, bueno, debo amar al Señor, mi Dios, y debo amar a mi prójimo. Y Jesús le mira, le dice, muy bien, haz esto y vivirás. Ese es un pacto de obras. Haz y vivirás. Y Jesús está citando, creo que es Levítico 18:5 allí, pero en Romanos 10:5 Pablo dice básicamente lo mismo. Dice, Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellos. Entonces, hay un pacto de obediencia donde el inferior obedece, y si obedece perfectamente recibe bendición, y si no obedece recibe maldición. Después hay un pacto de gracia. El pacto de gracia es diferente. El pacto de gracia, hablando en términos generales, es donde el superior viene al inferior, pero dice al inferior, si desobedeces, yo como superior tomaré tu maldición para que tú podrás recibir la bendición. ¿Sí? Okay. Es diferente que el superior se ocupa de las obligaciones del inferior. Entonces, cuando vemos todo el panorama de la Biblia, vamos a ver que todos los pactos de obediencia son un tipo que apunta hacia otro pacto que es de gracia, porque ningún pacto de obediencia a través de toda la historia que nos cuenta Dios en la Biblia ha funcionado para bendición. Los pactos de obediencia siempre han llevado para maldición porque nunca el ser humano obedece. Y después viene Jesús, que es el único que obedeció el pacto de obediencia. Jesús obedeció el pacto de obediencia siendo el segundo Adán. Hizo lo que el primer Adán no hizo. Entonces Jesús cumplió todo lo necesario para ese pacto de obediencia y debería haber recibido la bendición correspondiente. Pero él recibió la maldición correspondiente a nuestra desobediencia del pacto de obras. Y en eso entonces nos dio a nosotros su obediencia por haber obedecido ese pacto de obras con la bendición correspondiente. ¿Se entiende? Entonces, un pacto de obras y un pacto de gracia tienen relación porque nuestro pacto de gracia que hizo Jesús con nosotros la última noche de su vida, en esa última cena que habla en Lucas, dijo, nuevo pacto hago. Y entonces todos los
oídos de los discípulos deberían haber recordado a Jeremías 31, 33 y a Ezequiel 36. Y deberían haber dicho, wow, este es el pacto que hemos estado esperando. Porque Israel no pudo, Israel fue exiliado. Y entonces finalmente tenemos el cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento. Entonces, el pacto de gracia que hace Jesús con nosotros, que es el único pacto de gracia que existe, está dentro del contexto del pacto de obras que Jesús cumplió. Si Jesús no hubiera hecho y cumplido el pacto de obras, no podría haber hecho ese pacto de gracia con nosotros. Entonces, esa imagen de los círculos ahí, donde ves el pacto de obras alrededor del pacto de gracia, eso es más grande dentro de los documentos de Word que ustedes pueden tener. Pero esa es la idea. Pacto de obras está alrededor del pacto de gracia. Entonces, habiendo dicho esos comentarios generales, quería hacer unos comentarios siguiendo al desarrollo de Grudem respecto a lo que pasó a Adán y Eva en el jardín de Edén. Y la pregunta general es, ¿estaba Adán en un pacto de obras? Y como lo entendemos, la respuesta es que sí estuvo en un pacto de obras. Oseas 6:7 dice, ellos como Adán han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Entonces, Oseas claramente vio a Adán en Génesis 1 y 2 teniendo un pacto con Dios y Adán transgredió, desobedeció el pacto. Tengo allí ese dibujito de triángulo con el cabecera y el grupo que debería estar al lado, pero ya hicimos una evaluación de Romanos 5, versículo 12 a 19. Y es claro que Pablo ve a Adán y Cristo como cabezas de un pueblo que representan y que esto es totalmente coherente con la idea de que Adán estaba en un pacto antes de la caída. Y vemos que para Adán todas sus partes del pacto están presentes. Hay los partidos, hay un superior Dios y hay un inferior Adán. Hay estipulaciones. La estipulación se encuentra en Génesis 2, 16 a 17. Ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces ahí está un mandato, ahí está una estipulación. Dice, si obedeces, no vas a morir. Si obedeces, ¿qué va a pasar? Vivirás. Pero si desobedeces, morirás. Entonces, las promesas de bendiciones por obediencia lo entendemos casi implícitamente como hay una penalidad por desobediencia, que es la muerte. Hay también una promesa por la obediencia de Adán y Eva. Si hubieran vivido en una etapa de prueba limitada, no sabemos por cuánto tiempo, si hubieran obedecido, ellos hubieran recibido entonces alguna bendición correspondiente a la maldición de morir, es decir, que hubieran entrado en la vida eterna. Eso es lo que ven en Génesis 1 y 2.
Y Levítico 18:5 dice, por tanto, guardan mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumpla. Eso es lo que Jesús cita y también lo que luego Pablo cita. Romanos 7:10. Pablo dice, este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces ves que hay los dos lados. Entonces la condición para obtener bendición es obedecer los mandatos de Dios. Normalmente hay símbolos de un pacto también. Esto no es nombrado, pero probablemente era el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque vemos que el árbol de la vida sigue apareciendo, por ejemplo, en Apocalipsis. Y vemos que Jesús mismo en las cosas que habla de metáforas de plantas, por ejemplo, lo que recién mencionamos de Juan 15:5, hay un viñedo y ramas, y también habla de árboles de higo, pero es lo que cuando uno lee acerca de los pactos, entonces dicen, si Adán y Eva hubieran superado esta etapa de prueba, si hubieran obedecido, Dios les hubiera dado la posibilidad de entrar en la vida eterna. Es decir, que para ellos y para sus descendientes hubieran cambiado de lo que Agustín dijo de puedo pecar y no puedo pecar, hubieran obtenido para ellos y sus descendientes la vida eterna, que significa que no hubieran pecado más, solo podrían tener la capacidad de no pecar. Entonces, Adán y Eva existen en el jardín y tienen un pacto porque una relación no surge automáticamente entre un creador y una criatura. Fue una expresión de amor de Dios hacia ellos, de querer darles algo bueno. Y esto nos ayuda también a entender los paralelismos entre esto y también los pactos después que ocurren en la Biblia. Entonces, si todos los elementos de un pacto están presentes, entonces no parece que hay razón para no hablar de eso como un pacto. Entonces había un pacto de obras que Adán y Eva tuvieron con Dios en el jardín de Edén. Y Grudem hace la pregunta si el pacto de obras sigue vigente. Y él hace numerosas observaciones. Dice sí, pero no exactamente de la misma manera. Entonces Pablo, en lo que él escribe, entiende que obediencia perfecta por parte de cualquier persona del mundo llevaría a la vida. Y también Pablo entiende que el castigo todavía existe. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Y, como dije antes, Cristo obedeció completamente el pacto de obras para nosotros. Dice Grudem que en pensar esto, también uno puede pensar que el pacto de obras no está en existencia. Y dice lo siguiente, no enfrentamos un mandato específico de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso es cierto, pero había otros pactos luego, por ejemplo, ese versículo general que dice Jesús, haz esto y vivirás, es cuando dice haz esto, Dios está pidiendo a todos nosotros que vivimos de acuerdo con la excelencia del carácter de Dios. Entonces, el haz esto implica
vivir de acuerdo con cómo Dios es. Y entonces para mí es cierto que no habla del árbol del conocimiento, pero todavía existe un pacto de obras. También Grudem observa que todos tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos cumplir el pacto de obras, pero eso fue desde Adán y Eva. Nadie lo pudo hacer hasta que vino Jesús. Y para nosotros, los cristianos, Cristo sí ha cumplido exitosamente los requerimientos de este pacto una vez por todas, y nosotros recibimos sus beneficios no por nuestra obediencia, sino por confiar en los méritos de la obra de Cristo. Para mí está repitiendo un punto importante porque tiene que ver con herejía. Es decir, muchas iglesias arminianas, si son coherentes con su teología, dicen, como uno elige a Dios, uno puede ser salvo, pero si uno no continúa en su obediencia y si uno se encuentra en desobediencia, uno pierde su salvación. Es decir, ellos dicen, ¿cómo puede uno ganar la salvación? Uno puede perder la salvación, y es por obediencia. Eso es un problema enorme y nunca deberíamos pensar, o sea, podemos agradar a Dios y queremos agradar a Dios, pero no salvamos a nosotros por medio de lo que hacemos. ¿Entienden el problema? Sí. Entonces, Gálatas, dice Pablo creo que es el versículo 3 del capítulo 3, dice, ustedes, ¿cómo puede ser que están siendo tan tontos? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿por qué ahora están buscando perfeccionarse por medio de esfuerzos humanos? Sí, ahí está el problema nosotros somos salvados por Cristo. Y voy a parar aquí porque ya estamos a las 8:58. Entonces vamos a volver mañana y seguramente puede haber más preguntas, pero los voy a anotar o pedir que Diego me los envía. Pero vamos a parar ahí, voy a orar para nosotros y vamos a tratar de descansar y los veo mañana aquí a las 7. Querido Padre, nosotros estamos siempre completamente agradecidos por lo que tú has hecho por medio de Jesús, porque nosotros no tuvimos ninguna esperanza. Y tú en Cristo Jesús has enviado a alguien que para nosotros hizo lo que no pudimos y tomó sobre él nuestro pecado. Y que ahora recibimos en él una relación con él y contigo y con el Espíritu Santo, esa comunión tan preciosa que podemos vivir y podemos deleitarnos en ti. Ahora y en cada minuto de nuestra existencia y podemos tener el poder para obedecer y recibimos tantos otros beneficios, pero el principal beneficio es vivir en relación contigo y poder agradarte y poder deleitarnos en ti, poder experimentar tu gozo y tu deleite. Entonces pedimos que podamos apreciar aún más siempre a Jesús, que podamos sorprendernos continuamente por lo que Él ha hecho, que podamos vivir con corazones rebosando de alegría, sabiendo que en Él hemos recibido el mayor regalo que jamás podríamos haber deseado. Es un regalo mucho mejor que cualquier cosa que podríamos recibir aquí en la tierra. Y entonces te agradecemos por este Cristo que vino y hizo lo que no pudimos hacer nosotros, pero hizo lejos más
que eso, y ahora tenemos esta relación tan preciosa, tan íntima contigo, que no somos simplemente pecadores perdonados, sino somos tus amigos, somos tus hijos, somos hermanos y hermanas de Cristo Jesús, y por siempre viviremos contigo seguros en la obra de Cristo, no teniendo que preocuparnos más, porque en Cristo Él se ha encargado de todo y es realmente terminado nuestra salvación. Entonces te agradecemos por ese Jesús, pedimos que podamos tener esa fe verdadera, esa vida verdadera, esta búsqueda de ti que te agrada, y pedimos para esta noche que podamos llegar a nuestras casas bien, que podamos dormir tranquilos esta noche, que podemos despertarnos a la mañana sabiendo que hemos estado contigo a la noche y que tenemos un nuevo día delante de nosotros para disfrutar contigo, haciendo las cosas que tú quieres que nosotros hagamos en esta vida. Y es en nombre de Jesús oramos. Amén.